vidas eternas, una vez más reunidos para poder estudiar la preciosa palabra de Dios, una vez más en compañía de hermano Nando. Buenas noches, hermano, bienvenido. Hola, Wendy, buenas noches, qué bendición estar contigo también esta noche. Gracias, hermano. Pues nos hemos estado esta semana enfocando en la palabra de Dios, hemos estado estudiando el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la ley de Israel y la palabra que es para la iglesia, que son las 3 epístolas del apóstol Pablo, perito arquitecto de la iglesia. Y hemos estado estudiando las figuras y de hecho las diferencias que hay entre lo que vivía Israel y lo que hoy vive la iglesia. Esta noche quisiéramos hablar un poquito, hermano, de la forma de culto que vivía Israel y la forma de culto que vivimos nosotros como Iglesia de Cristo, que es completamente distinto. ¿Podría usted darnos un poquito sobre ese tema, la diferencia entre el culto de Israel y el culto de la iglesia? Bueno, mira, cuando hablamos de culto, hablamos de la forma de cómo alabar y bendecir y acercarnos a Dios. Amén. Entonces podemos decir que en el Antiguo Testamento, en la ley, para empezar se necesitaba de un templo físico. Era en el templo de Israel donde convergían y en el atrio donde tenía que hacerse el sacrificio. Es decir, el culto lo podemos encontrar en Éxodo, Números, Levíticos, Deuteronomio. Podemos encontrar cómo Israel hacía culto a Dios. Pero dentro del tiempo de la ley, cuando Dios llama a David como rey, entonces David nos enseñó una forma de culto muy diferente a la forma como se hacía culto en la ley Levítico. Fíjate que de repente David se da cuenta que no hay templo. No había templo porque el tabernáculo había sido desmontado. Israel había sido tan descuidado que el tabernáculo se había desmontado y la gente no le daba valor a eso. Entonces no había donde hacer sacrificios, porque parte del templo estaba en Gabaón, otra parte estaba en Kiriat Jearim y otra parte, quién sabe qué se hizo. Entonces Israel fue tan descuidado, Saúl, que fue el primer monarca, fue tan descuidado que nunca se le ocurrió reedificar el tabernáculo. Entonces realmente el israelita no tenía dónde hacer sacrificios, dónde celebrar las fiestas. Hubo un descuido total a la ley de Dios. En ese tiempo en que está derribado el tabernáculo, en que no hay un lugar de adoración, en ese momento surge un hombre, un jovencito, que tiene hambre y sed de Dios, que tiene el deseo de conocer al Dios de sus padres. ¿Qué se hizo ese Dios? ¿Cómo puedo tener comunión con ese Dios? Y ese hombrecito llamado David empieza a tener una forma de hacer culto, porque no hay templo, desde donde él está. Y como él era un pastor de ovejas, desde ahí las majadas, empieza a cantarle a Dios. Empieza a orar, a clamarle a Dios con gritos. Él mismo dice, en un salmo dice, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas cuando tiene sed y empieza a bramar. Así mi alma por ti, oh Dios, clama. O sea, él empezaba a decirle, Señor, tengo sed de ti. Le dice, yo tengo sed de ti, del Dios vivo tengo sed. Yo quiero conocerte, Dios, quiero. Y empieza a gritarle en el campo, Dios, el Dios de mis padres, tengo la sed de un siervo. Esa es la sed que yo tengo, solo que él por agua, yo por ti. ¿Dónde estás, Dios? Y entonces Dios, viendo el hambre, la sed de ese hombre, lo sacia, lo visita y lo llena de su Santo Espíritu desde las majadas. Y le revela que para poder acercarse a Dios se puede acercar a través del canto. Y le revelan instrumentos musicales. Entonces de las entrañas de los animales hace las cuerdas para sus instrumentos. Tiene arpa, decacordio, salterio. Y empieza a agarrar instrumentos que no se conocían en ese tiempo en Israel. Y con esos instrumentos que él fabrica, le empieza a cantar a Dios. Y ahí surgen los salmos. Y le empieza a cantar, pero sus cantos no solamente eran cantos para Dios, sino que de repente hablaba profecías. De repente el Espíritu de Cristo lo tomaba y hablaba de cosas que iban a surgir más adelante. Y empezaba a cantar pueblos todos, ya no Israel, sino pueblos todos. Batid las palmas es este movimiento, batid las palmas, alabando al Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, porque Él es el Rey de toda la tierra.
Y empezaba a profetizar: un día todas las naciones de la tierra adorarán al rey. Y entonces empezamos a ver que David empieza a tener una forma de culto muy diferente a cómo se hacía en el templo, cuando estaba el tabernáculo. Muy diferente a cómo se hacía en el mover levítico. Y entonces viene Dios y le empieza a revelar una forma de culto, y David empieza a dar órdenes. Todas las naciones batan las manos. Las naciones cántenle a Dios. Las naciones dancen a Dios. Cuando estén en medio de la música, dancen para Dios, de júbilo, de que los está visitando su presencia. El baile es una expresión de gozo, de alegría. Entonces él dice: si ustedes están alegres porque Dios nos está visitando, porque Dios nos está perdonando, exprésenlo hasta con baile. Amén. Y hay varios verbos para establecer las diferentes formas de baile. Entonces a veces David decía: bailen delante de Dios de júbilo, dando vueltas. O háganlo en corro, uniéndose dos personas. O háganlo de diferentes formas. Entonces ahí empezamos a ver una forma de culto que David empieza a ordenar que se haga. Algo que me llama la atención es que no había santuario en el tiempo de David, como estamos diciendo. Sin embargo, en el Salmo 150 dice: alaben a Jehová en su santuario. ¿Cuál santuario si no hay santuario? Y dice: alábenle con pandero y danza, con címbalos resonantes. O sea, no con una música tranquila, sino con címbalos resonantes. Y empieza a ordenar cómo se debe. De hecho, David era un músico. Y nos enseña cómo a Dios le gusta que se le alabe. Amén. Pero David se murió. Y cuando David se murió, viene Salomón, y Salomón edifica el templo, y vuelven otra vez a los cultos levíticos. De la ceremonia de matar al animalito, de quemarlo, de que solo el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Todo ese culto levítico vuelve otra vez a levantarse. Ahora está la pregunta. Surge la iglesia, ya lo hemos dicho, no es Israel. La iglesia no son las naciones. La iglesia es una nueva nación que Dios está haciendo. Amén. Al israelita lo saca de su judaísmo y lo mete a la iglesia, al evangelio de Pablo. Al de las naciones gentiles lo saca de la gentilidad pagana y lo mete a la iglesia, al evangelio de Pablo. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a alabar a Dios los que somos de la iglesia? Es una pregunta que se están formulando los que son judíos. El mismo Pedro era judío, Pablo era judío. ¿Cómo alabamos a Dios nosotros? Santiago era judío. ¿Cómo alabamos a Dios? Templo no hay, ya lo habían destruido los romanos. ¿Qué te digo? No, ¿cómo alabar a Dios ahora? Entonces se tiene una revelación. Dios quiere que en este tiempo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, verso 15 y 16, se vuelva a levantar el tabernáculo de David. Que las ruinas en las que cayó el tabernáculo de David vuelvan a levantarse. Ahora, ¿qué pasó en el tabernáculo de David? En el tabernáculo de David, como no había templo, edificó una chocita en su casa, en el patio de su casa, y ahí colocó el arca del pacto. Y cuando el arca del pacto fue colocado en ese tabernáculo, en esa tienda, la presencia de Dios cayó sobre Israel, y David danzaba con instrumentos de música, de viento, de percusión y de cuerdas. Y dice que era una algarabía, y la gente danzaba, y la gente estaba alegre porque Dios estaba visitando otra vez a Israel. Dios estaba dignando otra vez, el Dios santo otra vez con un pueblo pecador, perdonándolo. Dios otra vez regresando su presencia a Israel. Entonces ellos alabaron a Dios en esa forma, como David lo había establecido en los Salmos. La pregunta es: ¿y ahora cómo alabamos a Dios? Jesús jamás danzó. Pero ahora, ¿cómo lo vamos a alabar? ¿Cómo lo alabamos? Entonces, la revelación de Hechos 15, 16 es de que Dios quiere que volvamos a levantar el tabernáculo de David. ¿Qué es eso? Que la presencia de Dios que hoy nos está volviendo a visitar, la presencia de Dios que nos está perdonando, la presencia de Dios que hoy está buscando al hombre para bendecirlo, porque lo que Dios quiere es bendecirnos. Que esa presencia de Dios que se está empezando a manifestar y haciéndose sentir en los hombres, no importando la bajeza de lo que ha vivido, no importando si ha vivido bien o mal o regular, Dios quiere visitar al hombre y nos está visitando, y su presencia nos está llenando. Entonces lo que Dios quiere es que le alabemos ya no como los levitas lo hicieron, sino que lo hagamos como lo hizo David. Entonces la iglesia ahora tiene que revisar los salmos
para ver cómo David ordenó que las naciones enteras alabáramos a Dios. Y por eso estamos volviendo al canto, estamos volviendo a la adoración, estamos volviendo a la alabanza. Que la alabanza es con gozo, con júbilo, darle gracias a Dios con canto y con expresiones corporales, darle gracias a Dios porque nos perdonó, porque pasó por alto nuestros pecados, porque nos está bendiciendo, porque día a día nos bendice y día a día nos perdona, y día a día nos revela, y día a día nos usa. Entonces Dios quiere que celebremos el que ha sido sanado porque la gloria de Dios le visitó, el que ha sido liberado porque la gloria de Dios le visitó, el que está recibiendo la presencia de Dios, pues que lo celebre, que sea libre para celebrarlo. Quiere ponerse de cabeza, pues que se ponga de cabeza. Quiere ser parco, pues que se quede parco. No importa, pero que alguien haga algo para decirle a Dios: Dios, estoy agradecido, estoy gozoso por lo que haces en mi vida, porque Jesús bajó a la tierra, porque su sangre fue derramada para mí, porque Él pensó en mí cuando estaba en la cruz del Calvario, porque pensó que las lacras y mis pecados podían ser librados y limpiados a través de ese sacrificio. Y por qué no celebrarlo con canto y alabarle, y si me entrego en esa alabanza, y si levanto mis manos, y si danzo, pues qué importa, hazlo como hizo David, porque así lo ordena Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, verso 15 y 16. Bueno, pero la adoración ya no es darle gracias a Dios y tener júbilo por lo que hace por nosotros o lo que ha hecho por nosotros, sino que la adoración es adorarle por sus atributos, por lo que Él es poderoso, Él es santo, Él es sanador. A lo mejor estoy bien enfermo, pero yo creo que Él es sanador. Mi enfermedad no anula que Él sea sanador. Amén. Entonces yo te adoro, me sanes o no, yo te adoro porque tú eres sanador. Me hayas sanado o no. Tú eres un proveedor, me hayas proveído o no, tú eres el proveedor. Y yo te adoro por lo que eres, no por lo que me has dado, sino por lo que eres. Tú eres el poderoso, tú eres el gigante, tú eres el admirable, tú eres el santo. Entonces, adorarle por lo que Él es. Amén. Y ahí poder entrar a la presencia de Dios y decirle con palabras o con canto, levantando las manos o no, postrándome o como sea, pero decirle: Dios, tú aquí eres el grande. Yo aquí te admiro, tú eres el admirable, no yo. Y es decir, lo que yo he logrado en la vida no lo he logrado tanto porque sea muy bueno, porque hay otros mejores y no lo lograron. Sencillamente porque tu gracia y tu favor estuvo conmigo. Y reconocer que Él es la fuente de nuestra bendición, y adorarle y bendecirle. Y qué lindo ir al templo a alabar y bendecirle. ¿Cómo hacerlo ahora en la iglesia? Como lo hizo David. ¿Dónde está la base bíblica? Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, verso 15. Jesús nos está visitando. El Espíritu Santo está con nosotros para restaurar el tabernáculo de David que estaba caído, y que volvamos a esa forma de alabanza. ¿Por qué? Porque hoy no hay un templo. El templo de los judíos, que era el templo de Dios, fue derribado. Hoy no existe ese templo. Incluso en el lugar donde estaba el templo, en esa explanada, hoy existe el templo de los musulmanes, la cúpula de Omar, entonces la cúpula dorada, la cúpula de la roca. Tiene 3 nombres, ¿no? Sin embargo, hoy que no hay templo, como en los días de David, ¿cómo le vamos a alabar? Hoy que ya no están vigentes los sacrificios de sangre, porque ya vino el sacrificio perfecto de Jesús, ahora ¿cómo le vamos a alabar? Entonces Dios dice: regresen a la forma de David. Por eso nos dejaron la muestra en David, para que entendamos cómo le hizo David cuando no había templo, cómo le hizo David cuando no había sacrificios de sangre, cómo le hizo David. Entonces ahora nosotros entender que así como le hizo David, le podemos hacer nosotros, le debemos de hacer nosotros. Amén. Y por eso hay que revisar los salmos para ver cómo es que David alabó a Dios y adoró a Dios. Amén. Bueno, y además Dios, que Él no solo recibe, sino su naturaleza es dar. En medio de la alabanza también recibimos, porque en medio de la alabanza se rompen cadenas, en medio de la alabanza hay libertad, ¿verdad? Y con el grupo de alabanza de la iglesia estudiábamos en una ocasión el significado de la palabra adoración, porque la palabra adoración como tal, de lo que hablábamos en el hebreo, lo que significa es inclinación, es lo que se hacía delante de los reyes. La gente veía al rey y se inclinaba delante del rey. Entonces la adoración ya no es lo mismo que la exaltación, ¿verdad? Al exaltar a Dios yo puedo levantar mis manos, levantar incluso mi rostro, pero cuando entramos a un momento de adoración, la palabra lo que significa es inclinarse delante de. Entonces ahí es lo que usted decía, donde el hombre se rinde y reconoce: aquí el grande eres tú.
Y en medio de la adoración también recibimos, porque ahí también Dios desciende y nos da, ¿verdad? ¿Nos podría usted hablar un poquito de lo que recibe el hombre en medio de la alabanza y la adoración? Claro, mira, la naturaleza de Dios es dar. Nadie crea que Dios pide alabanza y adoración porque Él necesite que le digan que Él es bello, que es hermoso, que es santo y que es grande. Él no lo necesita. Amén. Lo que pasa es que dentro de su naturaleza está dar. Y una de las formas como activamos el que Dios nos dé es a través de darle. Porque dando es como recibimos. Es un principio de Dios que el que da, recibe. Entonces cuando nosotros le damos a Dios el reconocimiento en la alabanza y la adoración, el hombre también está recibiendo. ¿Qué puede recibir? Tú lo acabas de mencionar, liberación. Se entiende físicamente que en una oportunidad Pablo y Silas estaban en el cepo, en una cárcel. Estaban encadenados. Y a medianoche, a pesar de las heridas expuestas, a pesar de que habían sido azotados y perseguidos y encarcelados injustamente por predicar el nombre de Cristo, dice la Escritura que a medianoche cantaron himnos a Dios. Y estaban cantando himnos, alabando a Dios. O sea, qué tremendo. No me importa que tenga heridas, no me importa que esté en la cárcel, que sea un injusto encierro el que tengo, no me importa. Aquí está Dios y si Dios está conmigo, aunque esté en la cárcel, estoy bien. Aunque esté lastimado, estoy bien. Y entonces empezaron a cantarle a Dios y cantar himnos. Y la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces te imaginas ellos alabando a Dios en la cárcel. Dice que los presos los escuchaban, o sea que cantaban fuerte porque ellos estaban en el cepo. El cepo era una cárcel aislada del resto de presos. ¿Qué voz tendría Pablo y Silas para cantarle himnos? ¿Con qué fuerza lo harían? Que dice la Escritura que los presos los oían. O sea, con qué furor estuvieron cantando himnos al Señor. Que de eso la presencia de Dios se dejó venir y hasta las cárceles físicas se abrieron, los cerrojos se abrieron, las puertas de hierro se abrieron porque Dios bajó y el cepo se soltó de sus siervos. Esto pasó en lo físico, pero eso es lo que pasa en lo espiritual. Cuando alabamos a Dios, cuando lo adoramos y lo bendecimos, las cadenas espirituales son rotas. Conocemos gente que en medio de la alabanza y la adoración ha sanado. Gente que en medio de la alabanza y la adoración se ha arrepentido de sus pecados y ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. Gente que en medio de la alabanza y la adoración son liberados de demonios. Hemos visto gente que de repente en la alabanza y la adoración se ponen raros, ¿verdad? Porque los demonios están adentro, no soportan esa presencia de Dios que empieza a descender cuando el pueblo se dispone a alabarlo y a bendecirlo. Y entonces vemos liberaciones en medio de la alabanza y la adoración. Vemos muchos milagros que se dan en medio de la alabanza. Gente que viene hasta deprimida a la iglesia. De repente al oír que el canto de que Él es poderoso, de que Él es grande, de que Él es el vencedor. Porque es lo que cantamos la Biblia, cantamos lo que dice la Biblia. Y entonces cantar de que su sangre es la que nos liberta, la que nos perdona, que Él resucitó. Al cantar eso, la gente que está alrededor oyendo empieza a recibir una liberación porque estamos reconociendo las virtudes de Dios a través del canto y de las expresiones de alabanza. Y hemos visto cuántos milagros en medio de la alabanza y la adoración. Gente que venía enferma, de repente en la alabanza, ni siquiera en la predicación ni en la imposición de manos, inmediatamente la gente en medio de la alabanza y la adoración reciben bendiciones. ¿Por qué? Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Cómo sé yo que realmente estoy alabando de corazón a Dios? Que Él desciende. Si Él no desciende, algo pasó. Pero si Él desciende es porque su palabra es infalible. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Ya hemos visto muchos milagros en medio de la alabanza y la adoración. Amén. El mismo, pues en Hebreos dice que el mismo Jesús desciende y alaba con nosotros en la iglesia, ¿verdad? Así es. Hermano, ¿podríamos hablar un poquito de la alabanza? Yo sé que ahorita, por ejemplo, los jóvenes de repente dicen, bueno, traigámonos este ritmo porque eso le atrae a los jóvenes. ¿Hasta qué punto puede la iglesia ser flexible en esa situación? En ningún momento en el altar. Es que aparte es el evangelismo y aparte es el culto a Dios. Amén. El culto a Dios, como bien lo dices tú, es una reverencia a Dios. Amén. El culto es asistir a un lugar para agradar a Dios, no para ser agradado yo. Hay gente que dice, a mí cómo me gustan las canciones suavecitas. Es que las canciones suavecitas no es para que te agraden a ti. Claro. Es el culto a Dios, es para ver si mi canto le agrada a Dios. Por eso el canto debe salir del corazón,
Porque Dios no oye tanto nuestras afinaciones o desafinaciones. Lo que Dios ve es el corazón del hombre cuando le está cantando. Entonces, cuando nosotros estamos en un culto, el culto es para Dios. Entonces, a mí no me importa si le gusta al que está a la par lo que estoy cantando. A mí no me importa si el que vino a la iglesia nuevo le gusta o no le gusta la forma como alabo yo a Dios. A mí qué me importa. Yo no vine para agradar al hombre, vine para agradar a Dios. Voy a un culto a Dios. Es como cuando tú vas a una fiesta, ¿no? Si vas a una fiesta de gente mundana que no le teme a Dios, sabes que va a haber todo tipo de desalineaciones. La gente llega con su trajecito bien así, bien, y van a tomar. Regularmente la gente va a tomar. Entonces de repente nadie en una fiesta te dice, mire, va a llegar un evangélico. ¿Por qué no mejor guardamos las botellas? Hoy no tomemos porque se puede escandalizar el evangélico de ver los escándalos que hacemos en nuestras parrandas. Mejor limitémonos. ¿De dónde? Si vino y se vino a meter a una fiesta, sabe a qué venía. Y punto. Entonces, si alguien va a venir a una iglesia o va a venir a nuestra congregación, pues que sepa que viene, ¿no? No, es que viene el nuevo, mejor comportémonos de una manera diferente porque podemos escandalizarlo. Pues ¿para qué se viene a meter a sus cultos? Pues él debe saber que si va a venir a una iglesia de Cristo va a encontrar las manifestaciones de David en la iglesia. Y va a encontrar gente que quiere ser como David en la iglesia. Y si quiere hacer el ridículo, pues aquí con mucho gusto lo recibimos. Quiere ser muy cuerdo, pues vaya a otro lado. Aquí venimos los ridículos, venimos los locos por Cristo. Bueno, y al mundo no le da vergüenza. Mira los grupos de rock. Se pintan, uno se saca un ojo, se hacen de todo y no les da vergüenza. Hasta les pagan por eso. ¿Por qué me va a dar vergüenza a mí alabar a Dios? Amén. Si Él me rescató de mis pecados. A mí no me salvó el hombre, a mí me salvó Jesús. Y vengo a alabar a Jesús en el templo. Bueno, entonces, aquí vamos en esta situación. Entonces vamos a ¿qué permitir en la iglesia? En la iglesia, cuando es un culto a Dios, no puedes permitir ritmos extraños. Ritmos eróticos, ritmos violentos, ritmos sensuales, no los puedes meter al altar. Amén. Eso está claro. Cada cosa es su lugar. Ahora, vas a evangelizar en la calle, no es un culto a Dios. Y entonces vas a atraer a la gente. Bueno, atráela con sus ritmos, pero vas a atraer a la gente. ¿Quieres atraer la presencia de Dios? No metas ritmos extraños. Amén. Es un culto. En el culto a Dios, ¿qué importa? Por ejemplo, empiezan el de la guitarra a darle, a hacer notas sofisticadas en el altar. A Dios eso no dice, ¿y tú qué estás haciendo ahí? Si es de oír música, aquí oigo música en el cielo mucho mejor que la que tú haces allá abajo. Vengo a ver corazones, dice Dios. Entonces Dios viene a ver corazones al templo, amén, al culto. Entonces, ¿qué permitir en la iglesia? Si es un culto a Dios, no permitamos nada extraño. Los fuegos extraños no pueden estar en el altar. Ahora, en un evangelismo, en una plataforma diferente, que no es un culto a Dios, podemos permitir ciertas cosas, desde luego, como bien lo dices tú y como lo dice Pablo, me hago gentil con los gentiles, judío con los judíos sin serlo. Y cómo se llama, y la cosa es atraer a la gente para que oiga el mensaje de salvación. Y si para que alguien oiga el mensaje de salvación tengo que bajarme a su nivel, pues ni modo, lo hago. Mientras lo atraigo. Media vez terminó el evento, yo ya hago mi vida normal de cristiano. Claro. Ahora, en el altar sí no, Wendy. En el altar hay que ser celosos del altar. En el altar no hay que meter fuego extraño. Claro, entonces nos queda claro que la alabanza y la adoración no son para la iglesia. No es, es que este coro le gusta a la iglesia. La alabanza y la adoración son específicamente para Dios y para agradar su corazón. Entonces tengo que buscar que los cantos y los ritmos le agraden a Dios. Amén. Y eso solo estando de la mano del Espíritu Santo. Entonces, desde luego, en el altar no va a meter ritmos sensuales, ¿va? No va a meter cumbias, ¿va? Claro. No voy a meter lambadas cristianas para alabar a Dios. Momento. Eso, si va a ser un evangelismo y bajo una dirección del Espíritu, hazlo. Pero para atraer gente, para el altar. Cuando algo es para Dios, no metas ritmos que ministran violencia, alcoholismo y machismo. No voy a meter mariachis aquí en el altar, ¿va? Y la gente, ¿sabes qué te dice? Es que mire, en México se alaba con mariachis. Eso es mentira. Yo soy mexicano y tenemos iglesias en México. Yo no tengo mariachis en el altar. Porque no me dejarás mentir que cuando una persona oye y volver, te agarra una sensación de dónde está la copa, es que hay ritmos que ministran ciertas cosas. Así es. Entonces no voy a venir yo a meter los ritmos que ministran cierta violencia, cierto machismo, que ministran al altar.
No voy a meter al altar ritmos que ministran rebeldía, distorsión de sonidos en el altar cuando estoy en un culto. No voy a meter, ¿qué te digo? Ritmos que son propios del satanismo en la iglesia. Claro. O sea, es un culto. Ahora que ya surgió un grupo que quieren evangelizar, jovencitos en la calle, se entiende que el jovencito de la calle es ignorante de la palabra de Dios. Se entiende que el jovencito se viste así, busca ese tipo de ritmos porque está traumado, porque está desequilibrado, por lo que vivió en la casa, porque lo violaron, porque no soportó lo que ha vivido en la vida. Entonces es un desadaptado y busca ciertos ritmos, cierta forma de vestir, cierta forma de revelarse con su peinado y con sus atuendos. Bueno, es un desadaptado. Entonces vamos a llevarle, ver cómo lo traemos para que el desadaptado conozca a Cristo y se vuelva un hombre adaptado. No para que continúe su vida igual. Solamente diciendo que aceptó a Cristo, recibió perdón de pecados. Pero ¿y tu discipulado? ¿Y el ser como Cristo? Amén. Eso no lo podemos dejar a un lado. Amén. Entonces toda la gente, todos venimos a Cristo desajustados, desalineados, pero venimos a un discipulado donde nos empiezan a dar el carácter de Cristo. Amén. Amén. Y por lo que hablamos durante esta semana, dejamos la nacionalidad física y tomamos la nacionalidad santa y celestial, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos una nueva vida que tener. Entonces, aunque sea de cierta nacionalidad, marimba, mariachis y todo eso queda fuera, dentro de la nueva nación que es la Iglesia de Cristo. Hermano, una vez más se nos ha ido el tiempo, pero qué bueno haber estudiado la palabra juntos una vez más. Y por favor, sintonícenos cada día, de lunes a viernes a las 10 de la noche. Esperamos su sintonía. Que Dios bendiga su vida. Buenas noches.